En nombre de Jesús, amén. Dice los versículos números 1 al 5, vamos a considerar nuevamente esta lectura de estos versículos. Dice, viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados o felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, verso 4, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, versículo 5, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Bien, mis amados hermanos, hemos estado considerando este sermón de las bienaventuranzas, donde Cristo ha subido al monte y los discípulos han venido ante Él, y Él abre su boca como el maestro, se sienta y abre su boca como el maestro que va a dar enseñanza e instrucción en detalle, y empieza abriendo su boca con la primer bienaventuranza. Les recuerdo que este sermón, estas características, definen y demuestran quiénes son aquellos que son y serán los ciudadanos del reino y el gobierno de Cristo. Demuestra quiénes serán y quiénes son los privilegiados, los dichosos, los afortunados de ser parte del pueblo de Dios, de los salvos, de los redimidos, de aquellos que están y estarán para siempre bajo el gobierno del Rey Cristo Jesús. De modo que este es el carácter de aquellos creyentes, de aquellos que han sido llamados, aquellos que han puesto la fe en Cristo, han venido en arrepentimiento y fe. Este es el carácter, las características de aquellos que siguen al Rey y que estarán con Cristo para siempre. De modo que estas características nos permiten poder también nosotros determinar y saber quiénes somos. Si somos estos bienaventurados, aquellos que reciben gran consolación, aquellos que recibirán gran consolación, aquellos que heredarán el reino, aquellos que verán a Dios, aquellos que serán saciados de la justicia de Dios, aquellos que tienen un galardón grande en los cielos. Y eso nos lleva a que nos examinemos y podamos también saber si ya somos bienaventurados, o si aún no lo somos, anhelemos ser bienaventurados, que significa dichosos o felices. Y en primer lugar consideramos que los bienaventurados son los que, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es un pobre en espíritu? No es un pobre materialmente, lo hemos considerado, sino son los pobres espirituales. Eso tiene que ver en cuanto a la relación con Dios. Son aquellos que están en una condición lamentable de pecado en cuanto a su relación con Dios. Son aquellos que no tienen nada en sí mismo por el cual pueden agradar a Dios o impresionar a Dios. Son aquellos que con urgencia necesitan la intervención de Dios en sus vidas para salvación. Lo reconocen, pueden ver su condición de pecado y pueden ver su bancarrota espiritual, que están lejos de Dios, que merecen la ira de Dios, y no hay nada que ellos puedan hacer para cambiar su condición, sino clamar a Dios, mendigar a Dios por su misericordia, por su salvación, así como lo hizo aquel publicano que se golpeaba el pecho y no se consideraba digno de mirar ¿a dónde? Al cielo, ¿verdad? Y le decía a Dios, sé propicio a mi pecador. Ese es un pobre en espíritu, que puede reconocer y entender su condición de pecado, que esa es una de las primeras obras que produce y que hace el Espíritu Santo en los incrédulos. Una de las obras del Espíritu Santo, como Jesús lo anunció en San Juan, es que Él iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio ¿a quién? Al mundo, ¿verdad? De modo que el pecador, aunque es pecador y está muerto espiritualmente y es un pobre en espíritu, necesita ser convencido de que es un pobre en espíritu. Necesita ser convencido de que es un pecador. Y esa es una obra realizada por el Espíritu Santo, llevando a los pecadores a que reconozcan su bancarrota y su estado de pecado.
Y de ello, y por ello mendiguen y clamen y busquen de Dios la salvación, se acojan a Dios, supliquen a Dios y mendiguen de Dios su gracia, su misericordia. Son esos los pobres en espíritu. Aquellos que pueden ver su condición de pecado y claman a Dios por misericordia. Claman a Dios por perdón. Claman a Dios por salvación. Buscan a Cristo porque claramente reconocen que Él es el único que les puede salvar. Y en segundo lugar, considerábamos bienaventurados o felices los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y debido a que el hombre considera su condición de pecado, su pobreza espiritual, puede ver que ha pecado contra un Dios santo y justo. Una de las cosas que se producen, uno de los sentimientos que se producen en él, es un lamento, es un lloro por causa de haber pecado contra Dios. Es una tristeza como lo consideramos hace poco, es una tristeza, como dice el apóstol Pablo, según Dios, que produce arrepentimiento, que lleva a la salvación. Y considerábamos que hay múltiples razones por las cuales se llora, pero hay una lamentación que lleva a la felicidad. Y es la lamentación por causa del pecado. Y consideramos que el cristiano es alguien que está llorando por su pecado. Porque peca y cada vez que peca se duele por su pecado y lo lamenta, lo confiesa delante de Dios. Y derrama las lágrimas por causa de pecar contra Dios, así como lo hizo el rey David cuando es amonestado por el profeta Natán y se le dice: usted ha pecado contra Dios. David responde a tal amonestación y dice: ¿pequé contra quién? Contra Jehová. Hay un reconocimiento allí de que él había pecado contra Dios. Y ahí aparece el Salmo 51, es un salmo de una gran lamentación, de un gran dolor, de una gran súplica a Dios. Pero también son las lágrimas de Pedro cuando él pecó y negó en este caso a Cristo. Salió y lloró ¿cómo? Amargamente. De modo que este lamento es el que realmente trae felicidad, debido a que aquel que llora será consolado. Y consideramos que uno de los consuelos más grandes es el perdón. Es uno de los beneficios más grandes que confortan y que consuelan. Como dijo el salmista: bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Esa es la dicha más grande, hermanos, porque de eso depende la eternidad. Si hay perdón, depende la eternidad con Dios. Si no hay perdón, es la condenación eterna, lejos de Dios para siempre en el lago de fuego. De modo que el perdón que es conseguido a través de la obra de Cristo es la mayor bendición que nosotros recibimos de parte de Dios. El salmista dijo: no olvide, alma mía, de los beneficios de Dios, y empezó a enumerarlos. ¿Y cuál colocó primero? Él es quien perdona ¿qué? Todas sus iniquidades. Es el mayor beneficio. Él es el que perdona todas sus iniquidades y después el que sana todas sus dolencias. De modo, hermanos, que hemos considerado estas dos verdades que nos muestran el carácter del cristiano. Primero, el cristiano es alguien que es pobre en espíritu, ha reconocido, ha visto su pobreza, su pecado, su maldad, y este le ha llevado a llorar por su pecado, y no solamente una vez en la vida, sino siempre lamenta por su pecado, porque mientras que el cristiano esté en esta carne, va a pecar contra Dios. Pero hay una gran diferencia, y es que le va a doler en su corazón pecar contra ¿quién? Contra Dios. Va a ser muy sensible al pecado. Él va a pecar, sí, pero no va a practicar el pecado, no se va a gozar en ello. No será este su estilo de vida, no será este su deleite, sino habrá una lamentación y un arrepentimiento, una confesión delante de Dios por su pecado. Ahora, hermanos, veamos en tercer lugar la tercer bienaventuranza que encontramos allí. Dice el versículo número 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y esta bienaventuranza
procede de reconocer la pobreza espiritual y al mismo tiempo llorar por nuestro pecado. Y quiero darles 3 verdades que consideraremos en esta mañana. No alcanzamos a considerar todo el versículo, pero quiero llevarles a considerar 3 verdades. La primera verdad que consideraremos en esta mañana es la definición de ser manso. ¿Qué significa ser manso? En segundo lugar, consideraremos la mansedumbre en cuanto a Dios. La mansedumbre en cuanto a Dios. Y en tercer lugar, consideraremos las razones por las cuales el cristiano es manso. Las razones por las cuales la mansedumbre es una característica de un cristiano, de un súbdito de Cristo, de un seguidor, de un creyente. Entonces consideraremos la definición de ser manso, la mansedumbre en cuanto a Dios y las razones por las cuales el cristiano es manso. Veamos en primer lugar qué significa ser manso, la definición de ser manso. Y quiero darles algunas verdades sobre lo que no es ser manso, sobre lo que no significa ser manso. Y es lo siguiente: muchos tienen conceptos errados acerca de la mansedumbre y piensan que ser manso es ser, en este caso, una persona cobarde, una persona tímida o una persona pasiva. Piensan que una persona que es mansa es una persona cobarde, es una persona tímida, es una persona pasiva. Eso se piensa muchas veces cuando se habla acerca de alguien que es manso. Pero no es eso lo que significa la mansedumbre. No es eso lo que significa ser manso. Es decir, un manso no es un cobarde, no es un tímido, no es un pasivo. No. ¿Por qué? Recuerdan que el Antiguo Testamento nos habla acerca de un hombre que era el hombre más manso. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Quién es el hombre que la Escritura anuncia como el hombre más manso en la tierra? No había otro como él. Moisés. Moisés es llamado como el hombre más manso según Números capítulo 12, versículo 3. No había otro como él. Sin embargo, hermanos, considerando la historia y la vida y la conducta de este hombre Moisés, nos damos cuenta que él no era ningún cobarde, sino que él reprendió en diferentes ocasiones el pecado del pueblo de Israel. Entre ellas, según Éxodo 32, cuando Israel se rebela contra Dios y construye un becerro de oro, ¿recuerdan? Cuando él regresa al campamento, él mira que el pueblo está entregado a la idolatría. ¿Y qué pasa con Moisés? No le puede decir nada. Pueda que se levanten contra mí. No, eso no es lo que vemos en Moisés. Vemos un carácter, vemos un valor allí. Vemos que no hay ninguna timidez al exhortar a estos, sus hermanos judíos, al pueblo de Israel. No hay ninguna timidez en tomar aquel becerro y molerlo y echarlo sobre las aguas y hacer que el pueblo se tome esas aguas. No hay ninguna timidez en ordenar y en decirle a la tribu de Leví quién está de parte de Dios. Y Moisés le dice a los hijos de Leví que se juntan, le dice: tome cada uno su espada y mate cada uno a sus hermanos que han pecado. De modo que esto nos muestra que la mansedumbre no tiene nada que ver con la timidez o la cobardía. Porque hay un ejemplo claramente en el Antiguo Testamento de alguien manso, conocido como manso, el más manso de todos. Sin embargo, él actuó, en este caso, con valor, reprendiendo el pecado y disciplinando claramente todo aquello que se oponía al carácter de Dios. No hubo ninguna timidez a la hora de amonestar y enfrentar el pecado y exhortar al pueblo. No hubo ninguna timidez. Pero no solamente encontramos un ejemplo extraordinario en el Antiguo Testamento, en este caso Moisés, sino también encontramos en el Nuevo Testamento a alguien que es el ejemplo más grande de la mansedumbre.
¿Y saben de quién estoy hablando? En Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended ¿de qué? Aprendan de mí, que soy como manso y humilde ¿de qué? De corazón. Y Él es el ejemplo más grande de la mansedumbre. Sin embargo, hermanos, las acciones de Cristo jamás demuestran alguna timidez, alguna cobardía, sino demuestra un valor. Él entró al templo, aunque es manso, y ¿qué hizo cuando miró que el templo estaba contaminado? Tomó unas cuerdas, empezó a volcar las mesas de los cambistas, los cambiaban el dinero, y expulsó a todos los que estaban allí haciendo un comercio en la casa del templo de Dios. ¿Qué nos muestra eso? ¿Timidez? ¿Cobardía? No. De modo que eso nos permite ver, hermanos, que la mansedumbre no es cobardía. La mansedumbre no es timidez. No. No es eso lo que es la mansedumbre. Es algo diferente. Porque esto claramente lo vemos en las dos personas mansas que la Escritura nos muestra como tal. Moisés en el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento, amonestando, exhortando con autoridad, diferentes momentos, y claramente no mostrando ningún temor. Cuando él le dijeron: maestro, Herodes te busca, te quiere matar, él lo dijo: corramos, escondámonos. Y eso lo vemos claramente en la iglesia a lo largo de la historia. La mansedumbre, no hubo ninguna timidez, lo contrario. Entonces, hermanos, mansedumbre no es cobardía, no es timidez. Ahora, lo opuesto a ser manso, lo opuesto, porque esto nos ayuda a que entendamos un poco más ahorita cuando dé el significado de la palabra manso. Lo opuesto de ser manso es ser arrogante, es ser soberbio, ser orgulloso. Eso es lo opuesto a la mansedumbre. Lo opuesto a la mansedumbre es ser arrogante, ser soberbio, ser orgulloso. Eso es lo contrario de la mansedumbre. Entonces la mansedumbre no es timidez, no es cobardía, no es indiferencia. Y lo opuesto a la mansedumbre es, en este caso, la arrogancia, la soberbia y el orgullo. Debemos considerar que el hombre, por naturaleza, hermanos, es altivo, es orgulloso, primero hacia Dios, porque no reconoce la autoridad de Dios ni se somete a ella. Y segundo, es altivo y orgulloso hacia los demás, hacia sus semejantes, hacia su prójimo. Pero cuando Dios nos llama y nos muestra la pobreza espiritual y nos lleva por el Espíritu Santo a llorar por nuestro pecado, a tener tristeza por nuestro pecado que lleva a la salvación, nos regenera el Espíritu Santo, nos da un nuevo corazón e instala en nosotros un sistema que claramente es opuesto a la altivez, opuesto al orgullo. Y eso significa que produce en nuestros corazones una actitud gentil y suave hacia Dios y al mismo tiempo hacia nuestros semejantes. De modo que la mansedumbre es una obra claramente del Espíritu Santo en cada persona, en cada creyente, cada persona que ha sido salva. Pero no es algo que claramente se obtiene en cuanto a nuestro nacimiento natural. Generalmente y normalmente somos orgullosos, lo contrario a la mansedumbre, altivos hacia Dios, no queremos saber nada de Dios, andamos en oposición hacia Él, nos consideramos nosotros mismos como el Creador, el Dios, autosuficientes, independientes, sin reconocer la autoridad del Creador. Y mucho menos habrá una mansedumbre hacia nuestros semejantes. Alguien ha definido la mansedumbre
como poder o fortaleza puesta bajo control. La definimos así. La palabra mansedumbre que encontramos ahí es una palabra griega traducida como praos, que significa alguien apacible, alguien pacífico, o también se conoce como alguien humilde. Y esta palabra era utilizada, presten atención a esto, esta palabra era utilizada, los griegos la utilizaban para hablar de un caballo que había sido domado, de un caballo salvaje, de un potro salvaje, que claramente todos saben que es un caballo salvaje, que claramente anda en las selvas, no tiene ningún control, nadie tiene ningún control sobre él. Él actúa a su manera, anda a su manera por donde él quiere, no hay nada que lo detenga. Pero la palabra praos o manso se utilizaban los griegos para describir, en este caso, un caballo, un potro que había sido domado, o como lo conocemos acá, ha sido amansado. Eso significa que no ha perdido su fuerza la mantiene aún. La gran diferencia es que ahora esa fuerza está bajo un control, bajo el control de aquella persona que le ha amansado, bajo el control, en este caso, humano. Y entonces, debido a que ha sido domado, debido a que ahora está bajo control, ahora se le llama manso, y solamente de esa manera este animal es útil para la ayuda, en este caso del hombre. Solamente de esa manera es que, como todos sabemos, utilizamos a los animales, las bestias, para las cargas, para el transporte aún humano, pero solamente pueden ser útiles si ha llegado a ser manso, si ha llegado a ser dominado y estar bajo la autoridad, bajo el control de aquella persona a quien la posee. Eso quiere decir que aquel potro que estaba claramente en su actitud salvaje, con fuerza pero no bajo control, ahora termina sometiéndose a su amo, haciendo lo que el amo quiere, por donde el amo quiera llevarlo, él va a andar. Él va a responder ahora a los afectos y a los deseos de su dueño. Pasa de ser salvaje, altivo, ahora pasa a estar bajo el control de su amo, a someterse en este caso a lo que su amo quiera hacer con él. Y esto es parte de lo que significa la mansedumbre. Es la obra de Dios en el corazón del pecador, altivo y orgulloso, que lo lleva a que él se someta al control absoluto ¿de quién? De Dios, y viva la vida ahora no basado y siguiendo su propio corazón, su propio deseo, sino ahora va bajo la autoridad, bajo el control soberano de Dios. Aún claramente tiene carácter, aún por ejemplo siente indignación, pero la diferencia es que ahora esa indignación está controlada ¿por quién? Por Dios, controlada por el Espíritu Santo. Todo está ahora a servicio ¿de quién? De Dios. Todas sus habilidades están ahora sometidas al servicio de Dios, para la gloria de Dios y al mismo tiempo para la edificación de los demás, de su prójimo. También esta palabra era descrita como una brisa suave. Todos sabemos que una brisa suave refresca y es útil. Lo contrario a una brisa suave es un huracán. ¿Qué produce un huracán? Produce destrucción, tumba los techos de las casas, ¿verdad? Pero una brisa, podemos decir que es un huracán que ha sido tomado de tal manera que es suave, y esto claramente edifica, es útil. Eso nos muestra parte del carácter antes y después, claramente, de Dios llamarnos a la salvación.
De modo, hermanos, que esa es parte de lo que es el significado. Así se utilizaba esa palabra en el tiempo para los griegos en aquel entonces. Así se utilizaba para describir de esta manera la docilidad y la mansedumbre que se forjaba en un animal que era salvaje, feroz, y aún en este caso de las tormentas que terminaban siendo, en este caso, una brisa suave. Esto revela claramente el carácter que ha sido cambiado y las actitudes de las personas que han sido regeneradas, y por ende ahora hay una sumisión total a Dios, a su voluntad, a su verdad. De modo que este es el carácter de alguien que ha sido llamado y capacitado por Dios para poder ahora controlar sus emociones por el Espíritu Santo y mantener aún todas esas emociones controladas, al reconocer claramente y al experimentar la gracia de Dios y al ver quién es Dios y su poder y su grandeza, y al mismo tiempo al ver su pecado, al ver su maldad y al ver quién es Dios, la autoridad de Dios. Hay un versículo, hermanos, que nos permite ilustrar este pasaje, o lo que es la mansedumbre y parte de la humildad. Vamos a ver allá Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Quiero mostrarles un ejemplo que nos ayudará a entender más ese significado, esta definición de lo que es la mansedumbre. Pero que dice el versículo número 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice de la siguiente manera. Este versículo nos ayudará a poder entender mejor lo que es la humildad, la mansedumbre, que hace parte de lo que es la mansedumbre. La humildad hace parte de lo que es la mansedumbre. Ya lo que dice el versículo 3 nos ayudará a comprender tal cosa. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Eso implica, la vanagloria implica la altivez, habla del orgullo. Alguien vano, alguien es orgulloso. Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, por altivez o por orgullo. Ahora, ¿qué dice a continuación? Antes bien, ¿con qué? Con humildad. Ahora, aquí nos va a dar una definición de lo que es la humildad. Presten atención a esto. Estimando cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores ¿a quién? A él mismo. Estimando cada uno a los demás como ¿qué? Superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí nos coloca un ejemplo acerca de la humillación y la humildad de Cristo. Pero la humildad es considerar a los demás superiores ¿a quién? A mí mismo. Ver a los demás por encima de mí. Esto produce claramente muchas respuestas. Cuando tú y yo consideramos a alguien por encima de nosotros, esto nos va a motivar y nos va a llevar a hacer muchas cosas. Entre ellas, nos va a llevar a una honra, a un respeto, ¿verdad? Pero cuando es lo contrario, cuando nos consideramos por encima de otros, como lo hacía en este caso el fariseo, que lo considerábamos ya, vemos en él forjada ¿qué? La altivez, ¿verdad? Y el fariseo, que considerábamos en la parábola del fariseo y el publicano, es un pobre en espíritu, pero que no es reconocido que es un pobre en espíritu. ¿Y cuál es una de las cosas que vemos en él? Vemos el orgullo, la altivez y el menosprecio. ¿Qué decía él? Dios, te doy gracias porque no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, no soy como este publicano que está a mi lado. Yo soy mejor. Y está menospreciando a otro. Hago esto, hago lo otro, ¿verdad? Y claramente esto demuestra que alguien que no puede ver su pobreza espiritual, por lo tanto no va a llorar por su pecado, es alguien claramente orgulloso,
altivo. Pero el humilde, el manso, es alguien que se ve siempre pequeño. Considera ya sea a los hombres, porque eso también se puede aplicar a Dios, lo que vamos a considerar ahorita más luego. Se considera y considera en este caso a los hombres por encima de él, pero también cuando lo colocamos en cuanto a Dios, el hombre va a reconocer que Dios está por encima de él, que Dios es soberano, que Dios es el creador y por lo tanto él, el hombre, es solamente una criatura, alguien que existe por causa de Dios. Y esto claramente va a incitar y nos va a llevar a una rendición, a una adoración completa a Dios. Pero cuando hay altivez y orgullo hacia Dios, jamás habrá una adoración verdadera. Este fue el pecado de Satanás, el cual claramente vemos que fue el orgullo, altivez, el cual quiso ocupar el lugar de Dios, el cual no reconoció a Dios por encima de sí, sino quiso que llegara a pasar aún por encima del Creador. Ese fue también el pecado de Adán y Eva, el cual Satanás le dijo: seréis como ¿quién? Como Dios. La altivez y el orgullo allí. Entonces la mansedumbre nos lleva a considerar claramente a Dios por encima de nosotros y a nuestro prójimo aún por encima de nosotros. Y claramente nos lleva a rendirnos, a entregarnos en servicio, sea Dios o sea nuestro prójimo. Nos lleva a usar nuestras habilidades para edificación, para la gloria de Dios y para edificación de los demás. El manso ya no hace nada pensando en sí, sino pensando en Dios primeramente y al mismo tiempo en su prójimo. El manso está dispuesto a soportar todo aquello que vaya en contra de su voluntad, pero va a estar dispuesto a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y en beneficio a los semejantes. Eso será parte de la actitud de un manso. El manso no está pensando en sus derechos, sino en sus deberes para con Dios y con su prójimo. Él va a estar pensando en ello. El manso no es alguien que está mirándose mucho a sí mismo. Ahora, si se mira, va a poder ver realmente su pobreza espiritual, su pecado, y va a llorar claramente por su pecado. Pero él va a estar mirando más a Dios, más hacia su prójimo. Ese será el punto. No va a ser egocéntrico. No está pensando solamente en sí mismo. A él le importa más Dios, su amo, y le importan más sus semejantes. Eso es lo que dice en Filipenses. No buscando lo suyo, sino el de qué, el bien de los qué, de los otros. Verso 4, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual por ¿quiénes? Por lo de los otros. El manso tiene la capacidad, tiene carácter, pero siempre actúa bajo control para gloria de Dios y para bendición de su prójimo. El manso sabe que tiene un amo en los cielos a quien debe agradar y siempre busca agradar a su Señor. Siempre está interesado por agradar a su Señor, por agradar a Dios, por edificar a sus semejantes. El manso puede decir, como dijo Pablo: ya no vivo yo. ¿Qué dijo Pablo? Vive Cristo en mí. El yo ha muerto. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En pocas palabras, lo vivo para la gloria y alabanza de aquel que me salvó. Ya no está pensando en sí, en sus derechos, en su voluntad, en sus deseos, sino ahora en la voluntad de ¿quién? De Dios. En la voluntad de Dios. De modo que esa es una persona mansa. Alguien que claramente ha sido puesto bajo control, está bajo sumisión ahora y va a actuar de una manera de vida que va a glorificar a Dios con todo lo que es y al mismo tiempo va a edificar a su prójimo, va a edificar a sus semejantes. No está pensando en sí mismo,
está pensando en los demás. No se considera el más grande de todos. Como digo Pablo, hablando de los apóstoles, porque yo soy el más que, ¿cómo digo Pablo? Yo soy el más grande y más importante de los apóstoles. ¿Cuál es lo que dijo Pablo? No. No soy digno de ser llamado apóstol. Y este es un manso. Alguien que sabe y reconoce que lo que es, él no lo merece. Reconoce que él no merecía el perdón de sus pecados. Reconoce que él fue salvo por gracia. Y está exaltando a Dios. Siempre. Está dando la gloria a Dios siempre. Está mirando a otros pecadores y está diciendo, gracias Señor por salvarme. No está diciendo, soy mejor que usted. Soy más grande. Soy más sabio que usted. Soy más santo que usted. Él no va a hacer tal cosa. Porque con el hecho que digamos de esa manera ya estamos mostrando altivez y orgullo. Y eso lo vemos en muchos hombres de Dios. Es el carácter claramente de la iglesia. El carácter del cristiano. Él considera lo que es su condición pobre y al mismo tiempo exalta la grandeza de Dios. Glorifica a Dios, le adora y le honra. Y como hay dos formas en la mansedumbre, ya sea en cuanto a Dios, ya sea en cuanto a nuestro prójimo, quiero llevarles en segundo lugar a considerar la mansedumbre en cuanto a Dios. ¿Cómo puedo saber que yo soy manso en cuanto a Dios? Si somos mansos realmente en cuanto a Dios, lo seremos en cuanto a nuestros semejantes. Si no hay mansedumbre en cuanto a Dios, no habrá mansedumbre en cuanto a nuestros semejantes. Si hay orgullo, altivez hacia Dios, entonces lo natural es que va a haber orgullo y altivez en cuanto a ¿quién? A nuestro prójimo. A nuestro prójimo. Como ven ustedes, el fariseo era una persona orgullosa, altiva. No reconocía su pobreza. No está suplicando a Dios por perdón, por salvación. La altivez y el orgullo no le deja ver su bancarrota, su pecado. Porque de los dos solamente uno salió para su casa perdonado. La mansedumbre, debido a ver la pobreza, la vemos claramente en este publicano que está golpeándose el pecho y puede ver lo que él es. Y se rinde. Entonces veamos la mansedumbre en cuanto a Dios. ¿Cómo es una persona mansa en cuanto a Dios? Y resumiéndoles, la persona mansa en cuanto a Dios es una persona que es sumisa a Dios. Es una persona obediente, es una persona que nunca se rebela contra Dios, sino que está buscando obedecer a Dios. Es alguien que nunca resiste a Dios. Es alguien que nunca se opone a Dios. Sino es alguien que dice siempre, hágase la voluntad de ¿quién? De Dios. Esa es una persona mansa. Alguien que está pensando no en su voluntad, y en este caso en cuanto a Dios, está pensando en la voluntad de ¿quién? De Dios. Y puede decir, como dijo Cristo, cuando estaba allí en Getsemaní, ¿recuerdan la oración? Pero no se haga ¿qué? Mi voluntad, la tuya. Eso demuestra mansedumbre. Eso es lo contrario al orgullo, a la altivez. Lo contrario a decir, hágase tu voluntad y no la tuya, es, hágase mi voluntad y no la tuya. Y les decía que hace poco consideraba una oración de algunas personas que le decían a Dios en la oración, no aceptamos un no por respuesta. En pocas palabras, debes hacer lo que te estamos diciendo que hagas. No aceptamos que digas no a lo que te estábamos pidiendo. ¿Qué muestra eso? Una sumisión, una mansedumbre, una sumisión a Dios. Una suavidad, una gentileza para con Dios. Demuestra una altivez.
No hay una sumisión, no hay un ruego, no hay una súplica, no hay lágrimas, no están llorando. Por lo contrario, están dando órdenes a Dios, y eso lo vemos hoy en día a lo largo y ancho de muchas congregaciones, donde están decretando y diciendo cosas, y esto se hará y así va a ser. Pero no están diciendo: te pedimos, te lo rogamos, Señor, si es tu voluntad, haga esto para nosotros. No están como la oración que los hermanos de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 4, después de ser amenazados por la autoridad de aquel entonces, dice que ellos se reunieron y ¿qué dijeron? Oraron unánimes a Dios, y ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron ellos? Soberano, Señor. Lo primero que ellos hacen es hablar de la soberanía y de la autoridad ¿de quién? De Dios. Y recuerdan quién es Dios, el creador que hizo los cielos y la tierra, y hablan de sus propósitos, hablan de su voluntad, y después le dicen: te pedimos, Señor, que conceda a tus siervos que sigan proclamando tu palabra. Esta es una oración humilde, es la oración de un manso hacia Dios. Reconoce la autoridad de Dios y está sometiéndose a la autoridad de Dios. Haz lo que tú quieras, conforme a tu voluntad. Y si Dios dice no, nunca va a levantarse, nunca va a rebelarse contra Dios. Los pensamientos del manso y los deseos del manso están sujetos a la voluntad de Dios, que está revelada en la palabra de Dios. Está totalmente sometido, controlado por ella. Y eso quiere decir que está controlado por Dios. Está a servicio de Dios. En primer lugar, el manso, en cuanto a Dios, acepta la voluntad de Dios y no se levanta contra Dios. El manso, en cuanto a Dios, acepta la voluntad de Dios y nunca se levanta contra Dios. Y un ejemplo en la Biblia, y uno de ellos es Job. Ustedes recuerdan cuando Job perdió todo lo que tenía, y vino mensajero tras mensajero ante Job diciéndole: tus camellos, tus bueyes han sido robados, han perecido, y al final tus hijos han muerto. ¿Cómo responde Job al considerar todas las tragedias que le habían venido? Que vemos en Job. Dice la escritura, Job capítulo 1, versículo 20, se lo leo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí ¿de qué? Del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y ¿qué? Y Jehová quitó. ¿Cómo dice ahí? Sea el nombre de Jehová que bendito. Una persona mansa, en cuanto a Dios, puede glorificar y exaltar a Dios aún pasando por los momentos más duros de dolor. ¿Job sintió dolor? Claro. Tristeza, claro. Pero la mansedumbre, hermanos, nos lleva a responder de una manera dócil a Dios, a aceptar la voluntad de Dios. Job aceptó la voluntad de Dios, aunque no sabía lo que estaba pasando y por qué estaba pasando. Nosotros sabemos más que Job de por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Pero Job no sabía, no supo. Pero allí vemos a alguien manso. Bendito sea ¿quién? Jehová. Bendito sea el nombre de Jehová. Y dice a continuación: y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios que despropósito alguno. Él no está pensando: Dios se ha equivocado. Él está confiando en que Dios lo está haciendo con un propósito, y Dios es digno. Debido al propósito por el cual Dios ha permitido que eso pasara, Dios es digno de ser y de seguir siendo exaltado y adorado. Así actuará alguien que es manso. Así va a responder. Aún pasando por los momentos más críticos de aflicción, va a seguir glorificando a Dios. Porque el manso acepta y se somete a la ¿qué? A la voluntad de quién, de Dios. Acepta.
no se levanta contra Dios, no dice, ¿por qué tal cosa? ¿Cómo pudiste hacer tal cosa? No, él reconoce que Dios está por encima de él. Y por ende responde de una manera de acuerdo a quién es Dios y de acuerdo a quién es él. David dijo en el Salmo número 8, se lo voy a leer, presten atención. David dice en el Salmo número 8, versículo 1 al 4, pues si quieren vayan conmigo allí para que no vayan de pronto a dormirse. Salmo número 8, versículo 1. Vean cómo David habla. Y dice el Salmo número 8, versículo 1, ¿estamos? Dice, oh Jehová, Señor nuestro. Fíjense cómo David empieza el Salmo. Oh Jehová, ¿cómo? Pocas palabras podríamos decirlo, traducirlo, amo nuestro. Amo nuestro. ¿Cómo considera David a Dios? ¿Su qué? Su amo, su Señor. Señor, pero no solamente de él, sino de todos, plural, nuestro. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán grande es tu nombre, extraordinario su esplendor en toda la tierra. Has puesto tu gloria, tu esplendor sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Sigue a continuación, cuando veo tus cielos, tu creación, obra de qué? De tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo. Es lo que David decía. ¿Qué es quién? ¿Qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Así es que David escribe su humanidad. Y se pregunta, ¿qué es el hombre para que tú tengas de él memoria, para que tú te acuerdes de él? Es una oración, una declaración de ¿qué? De mansedumbre. ¿Quién soy yo para tal cosa? Eso lo vemos, por ejemplo, en los llamados que Dios hizo a muchos profetas que dijeron, ¿quién soy yo? ¿Y quién es la familia que tengo? ¿Quién soy yo para poder hablar en nombre de Dios? ¿Quién soy yo? Y eso realmente nos muestra ¿qué? Mansedumbre. Y es lo que David dice, ¿quién es el hombre para que tenga de él memoria, el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Quién es el hombre? En pocas palabras, no merecemos tal cosa, no merecemos que él tenga memoria de nosotros, que nos visite. David exalta a Dios al considerar su amor ante lo indigno que es el hombre. Y eso realmente es la actitud de alguien que reconoce la altitud, la soberanía, la grandeza de Dios, pero al mismo tiempo es manso porque puede ver su pequeñez. Y responde en adoración y alabanza a Dios y glorifica a Dios aún en medio de situaciones adversas como las que pasó ¿quién? Job. Entonces, en primer lugar, la mansedumbre en cuanto a Dios nos lleva a aceptar la voluntad de Dios y a nunca rebelarnos contra Dios. Pero en segundo lugar, la mansedumbre en cuanto a Dios nos capacita para poder también recibir y someternos a la palabra de Dios. Vean lo que dice Santiago 1:21. Vayan conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 21. La mansedumbre nos capacita para poder recibir y aceptar y creer y poner por obra las palabras de Dios. Eso quiere decir que si hay orgullo, altivez en nosotros, jamás vamos a huir y hacer lo que Dios ha ordenado en su palabra. Jamás. Ahora, si eres de aquellos que se someten a Dios y a su palabra, será una muestra de mansedumbre. Pero si eres de aquellos que ignoran la palabra de Dios proclamada y predicada, escrita en nuestras Biblias, será una evidencia de tu orgullo y de tu altivez. Dice el versículo 21 del capítulo 1 de Santiago, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir ¿con qué? ¿Cómo debemos recibir la palabra de Dios? Recibir con ¿qué? Mansedumbre
la palabra implantada, la cual puede salvar. ¿Qué? La palabra de Dios debe ser recibida con mansedumbre. Si no hay mansedumbre, no vamos a recibir, y eso quiere decir que no vamos a aplicar la palabra de Dios. No vamos a oír a Dios. Alguien orgulloso no va a querer recibir una orientación, un consejo. No va a querer recibir una orden. No va a querer que se le ordene algo. Él quiere ser la autoridad en la tierra o en el trabajo, donde sea, él va a querer ser la autoridad. Él no va a aceptar una sugerencia, no. Él no va a hacer, porque para oír y para obedecer se requiere ¿qué? Humildad, poder bajar la cabeza. Para ello se requiere ¿qué? Mansedumbre. Entonces la mansedumbre nos va a capacitar para recibir la palabra claramente que es de Dios. Ahí está la voluntad de Dios revelada. Si no hay mansedumbre, tú no vas a recibir la palabra de Dios, no la vas a poner por obra, la vas simplemente a ignorar. Eso muestra orgullo. Eso lo podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento, el orgullo, la altivez de los reyes, a quienes los profetas enviados por Dios anunciaban, pero lo que ellos hicieron fue rebelarse y matar aún los profetas. No oyeron la voz de Dios. ¿Por qué? Su corazón, orgullo, el pecado estaba allí, imposibilitaba el orgullo oír la palabra de Dios y rendirse, someterse. Ese fue el pecado de Satanás. Ese fue el pecado del hombre. Y es una característica de una persona que está espiritualmente muerto, el orgullo, la altivez. No responde y no tiene en cuenta la orientación y la instrucción del mandamiento de Dios. No lo reconoce como Señor. Por lo tanto, sus órdenes son totalmente ignoradas, incumplidas. Y ahora veamos en tercer lugar, hermanos, razones por las cuales el cristiano es manso. Ya hemos considerado la definición de la mansedumbre. Alguien que ahora está bajo control, bajo autoridad, la autoridad de Dios en este caso. Ahora es útil, ahora glorifica a Dios, exalta a Dios, edifica a su prójimo también. Y hemos considerado la mansedumbre en cuanto a Dios, que nos lleva a reconocer su autoridad, someternos a su voluntad, a su palabra revelada. Y ahora veamos razones por las cuales el cristiano es manso. Primera razón, la mansedumbre es una característica de Cristo. El cristiano es manso porque la mansedumbre es una característica de Cristo, y ya lo hemos considerado. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, ¿sabe qué? Descansad, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y daréis descanso para vuestras almas. Una característica de Cristo es la que, la humildad, la mansedumbre. En Él lo vemos. Siendo el Señor de todo, se despojó hasta lo sumo, se humilló. Para nuestro servicio, para edificarnos. Siendo igual al Padre, dijo en Getsemaní, hágase tu voluntad, más no que la mía. Siendo igual al Padre. Las profecías anunciaban al Mesías como el rey que vendría manso, y como dice Mateo 5, decida la hija de Sión, Mateo 21:5, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre ¿qué? Sobre un caballo, sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de ¿qué? De carga. Para ilustrar y demostrar la mansedumbre de ¿quién? Del rey, la docilidad del rey. En 2 Corintios 10:1 se lo leo, Pablo dice, yo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo está recordando acá la mansedumbre y la ternura de ¿quién? De Cristo. Yo os ruego por la mansedumbre de Cristo. De modo que si estamos unidos a Cristo, hermanos,
es natural que también sea una característica de nosotros, ¿la qué? La mansedumbre. Es una de las razones, porque la mansedumbre es una característica de ¿quién? De Cristo. Y Él dijo, aprendan de mí. Y si Él ha dicho, aprendan de mí, es porque su anhelo es que en sus discípulos también haya ¿qué? Haya mansedumbre, haya humildad. En segundo lugar, una segunda razón es porque la humildad, la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto que produce el Espíritu Santo y todo verdadero cristiano posee el Espíritu Santo. Y por ende, este fruto debe manifestarse, se manifestará. Dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está la mansedumbre. Una característica, un fruto, perdón, del Espíritu Santo, que produce el Espíritu Santo. Por eso, el cristiano es manso, porque tiene el Espíritu Santo en él que produce ¿la qué? La mansedumbre. Esta docilidad ante Dios, ante su prójimo. Y una tercera razón es porque la Biblia anuncia que la humildad, que la mansedumbre es una característica claramente del cristiano. En Gálatas 6:1 se lo leo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿es lo que dice a continuación? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, aquí Pablo está amonestando a los hermanos. Dice, hermanos, eso indica demás creyentes. Si alguno fuere sorprendido de algún pecado, de alguna falta, ustedes que sois espirituales, restáurenles ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre. Ahora, si él dice que debe restaurarlo con espíritu de mansedumbre, esto es claro que el espíritu de mansedumbre está ¿en dónde? Está en ellos, en esos hermanos. Eso es claro que es una característica. Tiene mansedumbre. Y ya lo leíamos, Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. ¿Por qué? Y el Señor está mostrando acá el carácter de ¿quién? De sus súbditos, de su pueblo, sobre quienes Él reina y reinará. Bienaventurados o dichosos los mansos. Más adelante en Efesios 4:1 dice Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí amonesta, la iglesia debe responder a la gracia que ha recibido en Cristo, debe responder siendo humilde y mansa, para con Dios, pero en este caso, para con los demás, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Colosenses capítulo 3, versículo 12, se lo leo, dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cuál es la vestidura de un escogido por Dios o cuáles son sus virtudes? Dice, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vestidos como escogidos de Dios, de humildad y de ¿qué? De mansedumbre. Ese es el carácter de un cristiano. Este es el carácter de un verdadero cristiano. Ahora les pregunto para terminar, ¿eres manso? ¿Eres manso verdaderamente según lo que hemos considerado en la mañana de hoy? Según la definición, ¿eres manso? ¿Tienes en ti la fortaleza del Espíritu Santo que te permite controlar y controla tus emociones para que solamente Dios sea glorificado y los demás sean edificados también? ¿Estás viviendo en sumisión a Dios y a su palabra, a su voluntad? ¿Estás viviendo de esa manera? ¿Te sometes a Dios? Lo que Él ha ordenado, anhelas y estás viviendo a la luz y anhela vivir a la luz de esa revelación, de esos mandamientos.
Si Él ha dicho, por ejemplo, que no dejemos de congregarnos, ¿vives a la luz de esa revelación? ¿Aceptas esa voluntad de Dios? ¿Estás sometiéndose a esa voluntad de Dios, siendo sumiso a su palabra? Y así sucesivamente. Tu obediencia y tu anhelo por obedecer y someterse a Dios demostrará si hay mansedumbre en ti. Si la altivez vaya en contra de lo que Él ha dicho, va a ignorar lo que Dios ha dicho, va a pisotear lo que Dios ha dicho, pero no te vas a someter. Y eso es altivez y orgullo. Eso es considerarnos por encima de ¿quién? De Dios. Eso es eso. Ese es envanecimiento, orgullo. Eso es considerarnos deidad nosotros mismos. Al reconocer la grandeza y la santidad de Dios y al ver tu pobreza espiritual, tu pecado, lloras y te sometes a Dios. Te rindes a Él. Entiendes que solo mereces la ira de Dios y al ver tu salvación, solo glorificas a Dios por ello. Al ver que has sido salvo, entonces respondes en adoración y en alabanzas a Dios. ¿Qué haces si recibes de Dios un no por respuesta? ¿Qué haces? ¿Cómo respondes cuando de pronto has pedido a Dios por algo que es tu anhelo y tu deseo, pero no es la voluntad de Dios? Y no acontece. ¿Cómo respondes ante ello? ¿Te indignas? ¿O cómo responde ante pasar por diversas aflicciones de diferentes maneras? ¿Cómo respondes ante ello? La manera como tú respondas ante esto demostrará si eres altivo o eres manso. ¿Buscas defender tu persona por encima de Dios? ¿Buscas defenderte a ti mismo por encima de Dios? ¿O buscas siempre la defensa de Dios? ¿Estás más centrado en ti mismo que en Dios y en su prójimo? ¿Te importan más tus necesidades que la gloria, la adoración y la alabanza de Dios? ¿Puedes considerar lo pequeño que eres y al mismo tiempo lo grande que Dios, creador? ¿Te has rendido a Cristo en arrepentimiento y fe, sabiendo que solo Él puede salvarte? No hay otra salvación, no hay otro medio, no hay ninguna obra que tú puedas hacer, no hay ningún ritual que tú puedas hacer, a no ser que rendirte a Cristo. ¿Te has rendido? ¿O estás buscando en tu altivez y en tu orgullo, yo voy a ganarme la salvación, yo voy a hacer esto y lo otro para impresionar a Dios? ¿Te sometes a la palabra de Dios aunque ésta se oponga a tu voluntad, a tus deseos? ¿Cómo respondes a ello? ¿Eres manso o eres altivo? Si eres altivo de corazón, si lo has sido, es probable que eso demuestre que aún no estás en Cristo, que aún no eres salvo. La mansedumbre, recuerden, es una característica del pueblo de Dios. Es un adjetivo, es algo que describe, habla. Es una característica de los que heredarán la tierra, de aquellos que recibirán consolación, de aquellos que verán a Dios, de aquellos que tienen un galardón grande en los cielos, de aquellos escogidos de Dios, de aquellos que pasarán la eternidad